Son las 7 de la mañana con 26 minutos, seguimos con mucho más de Primera Página. De regreso con ustedes y también la segunda entrevista de nuestro segmento. Está con nosotros Víctor Álvarez, economista y también Premio Nacional de Ciencias. Desde ya los invitamos a participar con sus preguntas, sus comentarios, como siempre, con respeto para nuestros invitados. Y también queremos agradecerles, por cierto, pues nuestra etiqueta Primera Página ya está en el cuarto lugar de las tendencias de Venezuela en el desarrollo del espacio. Estamos haciendo una encuesta para ustedes, pero también invitándolos a participar con sus preguntas para quienes nos acompañan en el desarrollo de estas 2 horas con 30 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Quería comenzar conversando sobre las proyecciones económicas para Venezuela este año 2019, proyecciones que están vinculadas a un tema fundamental para nuestro país en materia económica, que es la industria petrolera. Si bien este es el motor de la producción de divisas de Venezuela, los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, las firmas privadas como Torino Capital están proyectando que la inflación en nuestro país va a cerrar por encima de los 10 millones de puntos porcentuales. Vemos una caída de 25% del Producto Interno Bruto según tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional. Hay que aclarar que estas estimaciones se hacen de no haber un cambio en el modelo económico, pero ¿cómo pueden mantenerse en el tiempo estas proyecciones? Pues ya tenemos un cambio en el modelo económico, tenemos una paralización de actividades vinculadas a una falla eléctrica que puede ser incluso proyectada a lo largo del tiempo, y tenemos una modificación laboral que también impacta en materia de productividad. Sí. Bueno, el problema de las proyecciones internacionales, ¿no?, de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la propia Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, sobre todo en los últimos años, es que por muy terribles que parezcan, ¿no?, en los últimos años se han quedado cortas. Es decir, la realidad ha terminado siendo mucho peor que las estimaciones de esos organismos, que son quizás los que tienen la mayor capacidad técnica, las mejores herramientas, los mejores profesionales para hacer las proyecciones con una altísima probabilidad de que la peguen, ¿no?, de que acierten, ¿no? Sin embargo, si uno se pone a contrastar lo que fueron las predicciones tanto del Fondo, de la Comisión Económica para América Latina, de otros organismos internacionales para Venezuela en los últimos años, la realidad terminó siendo mucho peor, ¿no? Y eso es terrible porque en el caso concreto de la hiperinflación, ¿no?, para la cual el Fondo Monetario Internacional estimó 10 millones % de hiperinflación en el año 2019, que eso es casi que un millón % mensual. Sin embargo, eso se pudiera quedar corto, ¿no?, y pudieran entonces estar más cerca de las estimaciones de otras firmas como Torino Capital, que su predicción es de 23 millones % de hiperinflación para el año 2019, ¿no? Pero ese es el problema, porque que la realidad venezolana ha terminado siendo mucho peor que esas predicciones por muy terribles que parezcan, ¿no? Y además ha sido tal vez por este tema que mencionamos, que la economía ha sido muy variante hacia lo negativo, y un punto fundamental en esto es la industria petrolera. Teníamos una industria petrolera que del año 99 a la fecha ya produce menos de 1 millón de barriles, estamos a niveles de los años 40 con esta situación, y que es el motor de la economía hoy, es el que genera cerca del 97% de las divisas que ingresan al país. Pero sobre este tema hay dos visiones. Por una parte, se señala que hay una desinversión, que hay una corrupción importante, pero por otro lado, el Estado venezolano ha dicho que la situación de la industria tiene que ver con las sanciones y tiene que ver con las limitaciones que se han venido dando y cómo la política ha permeado en el desarrollo de la economía. ¿Cuál de estas dos teorías consideras es la que más se acerca a la realidad hoy en la industria? Bueno, el tema de las sanciones es un pretexto, una excusa de última hora, pues, ¿no? La caída de la producción de PDVSA se viene registrando desde mucho antes, ¿no?, que empezara este tema de las sanciones, ¿no? Y tiene que ver con una serie de eventos que han ocurrido en los últimos 18 años, 20 años, ¿no? Empezando por el despido de más de 20.000 trabajadores de PDVSA, que dejó prácticamente a la compañía descapitalizada desde el punto de vista del talento humano, ¿no? Tengamos en cuenta que PDVSA y el Estado venezolano en general realizó una enorme inversión en la formación de su talento humano a nivel de pregrado, maestrías, doctorados, postdoctorados,
en las mejores universidades del mundo, ¿no? A través del programa de becas del Gran Mariscal de Ayacucho y de la propia inversión que hizo PDVSA. Ese talento se perdió, pues. Entonces, finalmente la compañía terminó en manos de mediocres, ¿no? de incompetentes, de recursos que no estaban calificados ni académicamente, ni tenían la formación técnica y profesional para dirigir esa compañía, y si bien eso no se notó en los primeros años, a la larga se fueron socavando, se fueron erosionando las capacidades operativas de la compañía, y eso es lo que estamos viendo ahora, pero el conflicto empieza desde allá. Pero ¿qué pasa también, por ejemplo, con el tema de los aditivos necesarios para la refinación del petróleo, que también se ha dicho que viene de Estados Unidos y que esta misma situación política pudiese estar afectando el suministro de estos? Claro, pero por eso decía, eso es un problema reciente, pues, ese es un problema reciente. Ciertamente las sanciones le han cerrado a PDVSA el mercado de los Estados Unidos, donde estaba colocando más de 500.000 barriles diarios, ¿no? Ese era prácticamente el único flujo de caja que tenía PDVSA. O sea, el ingreso fresco, el ingreso líquido en divisas venía por la colocación de petróleo en los Estados Unidos, porque tengamos en cuenta que el resto del petróleo, Venezuela, una parte lo consume en el mercado interno, otros 300.000 o más de 300.000 barriles los estaba destinando al pago de la deuda con China y con Rusia, y cerca en torno a 100.000 a los programas, a los convenios con Cuba y a los programas al convenio de Petrocaribe. De modo que lo que realmente se estaba vendiendo era esa cantidad. Al cerrarse el mercado de los Estados Unidos, prácticamente Venezuela y PDVSA no tienen dónde colocar ese mercado, y se cierra el ingreso en divisas, y eso tiene un impacto porque entonces el país pierde la capacidad para importar materias primas, insumos, repuestos, maquinarias, equipos que necesita la economía para funcionar. Y en ese contexto, Venezuela ha puesto sus ojos en India. Es hoy uno de los principales mercados petroleros de Venezuela, pero en la práctica, ¿cuáles son las complicaciones de esto? Pues si bien Estados Unidos es un mercado natural, Latinoamérica es un mercado natural para Venezuela, ¿cómo esto afecta el flujo de caja de petróleos de Venezuela? Sí, India está siendo presionada por los Estados Unidos, ¿no? Para que no le compre el petróleo venezolano. Las compañías del mundo están siendo presionadas para que no le compren a Venezuela su petróleo, ¿no? No solamente a Venezuela, sino también a Irán, ¿no? Ayer veíamos la noticia donde se van a arreciar las sanciones contra todas aquellas empresas que, teniendo negocios en los Estados Unidos, tengan negocios en Irán. Entonces es muy estrecho el margen para poder colocar ese petróleo, a no ser con estas maniobras, ¿no? Estas maromas, ¿no? Que está haciendo el gobierno de vender el petróleo casi que de manera subrepticia, a escondidas, ¿no? Para que no se den cuenta los Estados Unidos, lo cual supone otorgar descuentos enormes que terminan entonces castigando el ingreso en divisas del país. Usted mencionaba el tema de ayer, desde Washington se anunció que no se van a seguir extendiendo las sanciones contra Irán y la venta de crudo. Esto ha impactado positivamente en el precio del petróleo. El petróleo pasó de 65 a 74 dólares, alrededor de 74 dólares. Pero el caso venezolano no ha respondido así al mercado. ¿A qué podría deberse esta curiosidad donde hay presiones contra la industria petrolera venezolana que no responden o no tributan al crecimiento del precio del petróleo? Sí, bueno, los impactos que pudo haber tenido la caída de la producción petrolera venezolana en la cotización en los mercados internacionales ya fue absorbido, pues, ¿no? Sí, ya en estos momentos la producción venezolana está en torno al 1.000.000 de barriles, a menos de 1.000.000 de barriles, y en un mercado que se mueve tanto por las expectativas, el hecho de que se reduzca aún más la producción del petróleo venezolano será marginal, no tendrá el impacto que puede tener cuando la producción de un país cae 500.000 barriles diarios o 600.000 barriles diarios por resultado de una guerra, de un desastre natural, ¿no? La tendencia es a que mensualmente en el país se sigan perdiendo 40.000, 60.000 barriles de petróleo diario. Ahora, y en medio de todo esto ha vuelto a surgir un debate con respecto a la industria venezolana, y es la posibilidad de dar cabida al privado. En este mismo estudio, hace algunos días, estuvo Antonio Ecarri, decía en ese momento que Venezuela no tenía la capacidad de levantar su industria petrolera. Es que no la tiene, con una producción de 1.000.000 de barriles diarios, ¿no? Donde, como ya explicaba antes, una parte se la traga el mercado interno y otra parte hay que destinarla al pago de las deudas con Rusia y con China, es muy poco el ingreso neto que le queda al país. Entonces, esa ola estatista, ¿no? y nacionalizadora, ¿no? Que fue posible en aquellos momentos en los cuales la producción estaba por encima de los 3 millones de barriles diarios, donde el petróleo se cotizaba por encima de los $100.000 el barril,
ya esa época pasó. O sea, aquella tubería de petrodólares... Estamos entonces en puertas de privatizar y es algo que vamos a conversar en la siguiente parte del espacio. Estamos hablando con Víctor Álvarez, economista y también Premio Nacional de Ciencias. 7 de la mañana, 36 minutos, una nueva pausa y seguimos con mucho más de Primera Página. Recuerden, @Primera Página y la etiqueta Primera Página sigue a su disposición para sus preguntas y comentarios.